capítulo 13. Mientras estábamos cantando, nos enseñaron una canción nueva hoy, ¿se dieron cuenta? Bueno, quizás para algunos es nuevo. Y me gustó mucho el coro. Sí, no sé si lo notaron lo que decía el coro. ¿Recuerdan? Y esa parte donde dice que el Señor nos mantenga arraigados, firmes a Él, lo vincula con el amor, ¿cierto? Firmes a Él y a su amor. Y yo he estado pensando en eso porque pues somos muy emocionales y podemos cantar eso con mucho fervor y luego salir y olvidar eso, ¿cierto? Y en muchos sentidos creo que el amor se expresa de esa misma forma y estamos acostumbrados a ver el amor de cierta forma emocional, sentimental, romántica, que se nos olvida en esencia lo que es el verdadero amor. Y Pablo, de una forma sorprendente, hace unos paréntesis para recordarnos algunas cosas tan importantes. Y creo que lo hace intencionalmente, no es algo que él va recordando, pero él lo hace intencionalmente porque vincula todas las ideas que él ha ido predicando, todas las verdades que él ha ido predicando, y las va conectando con lo que es la esencia del Evangelio, con lo más importante del Evangelio. Quiero que me acompañen allá al capítulo 13 para que vean de qué estamos hablando. Hoy vamos a hablar de la deuda del amor. Tengo miedo de toser desde aquí. Espero que tengan bastante amor conmigo hoy. Me siento ahí, pero es una molestia, no es nada, no se preocupen, pero tengo que ser honesto. Porque me van a ver ahí luchando con eso y ya me comí un Halls y creo que a veces es por cantar tan fuerte, pero siempre lo hago, entonces. ¿Están ahí en el capítulo 13 de Romanos? Recordemos que estamos en esta serie, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Vamos a leer los versículos 8, 9 y 10. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el, ¿qué dice? Amor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Cantar las verdades y escucharlas, leerlas, meditar en ellas, Señor, son lo que nos mantiene firmes, Señor, como cantamos. Y queremos, como cantamos también, Señor, que esa semilla cada vez vaya creciendo más y se fructifique para tu gloria, se multiplique para tu gloria. Ayúdanos, Señor, esta mañana a entender tu palabra. Ayúdanos esta mañana a poder tener convicción de lo que necesitamos hacer en respuesta a lo que escuchemos. Permite que esta mañana nosotros podamos salir desafiados, confrontados, consolados, edificados. Que la necesidad, Señor, que nuestra alma tiene, que es posible que ni siquiera la podamos reconocer, tú la suplas esta mañana aquí a la luz de tu palabra. Oramos, Señor, pidiendo estas bendiciones en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien. Es interesante porque recuerdan el texto inmediato que predicó el pastor Jonathan la semana pasada. ¿Sí? Es un texto que brincamos de la parte tributaria al amor. ¿Sí? Y como les dije, Pablo ahí va uniendo todo esto. Esto del Evangelio es un rompecabezas, hermano. ¿Sí?
y cada vez es una ficha, otra ficha, pero todo cuando está finalmente puesto sobre la mesa es un gran marco que lo único que revela es el glorioso evangelio de Cristo. Entonces, cuando vamos sacando cada ficha y estudiándola expositivamente o cada pasaje, entonces vemos algunos matices de lo que Pablo quiere decir, pero todo está vinculado. El apóstol viene hablando desde el capítulo 12 de una forma muy particular y de una forma muy práctica también diría, de lo que significa hacer sacrificios vivos, díganlo, santos y agradables. ¿Recuerdan eso? Romanos 12:1. O sea, esa idea no podemos perderla todavía, porque yo creo que eso va hasta el capítulo 16, porque es a lo que apunta el apóstol Pablo cuando habla de nuestra vida práctica, de lo que él espera que hagamos en Dios. Él indica que esta forma de responder a todo lo que Dios hizo es lo único que distingue a creyentes de paganos y de sus costumbres paganas. Por eso él anhela ver a los hermanos en Roma que vivan como sacrificios vivos, agradables y santos a Dios, ya sea en un asunto tributario, ya sea en asuntos que tienen que ver con conflictos entre hermanos. Cualquier asunto que se presente en la iglesia, él quiere que los hermanos tengan presente que lo más importante al resaltar en la vida del cristiano es que podamos responder a todo lo que la vida nos enfrente como sacrificios vivos, agradables y perfectos a Dios. Y eso no es fácil, eso es muy complicado, ¿sí? Aunque algunas de esas cosas se pueden aprender dentro de, digamos, ciertos sistemas moralistas, ahora el apóstol Pablo va a resaltar que la esencia promotora del acto piadoso o de cualquier acto piadoso del hombre está arraigada al amor que esa persona le tiene a Cristo y su deseo de glorificarlo porque ama a su Señor. Eso es lo que Pablo va a introducir aquí en este paréntesis, como lo he llamado, porque Dios nos ha otorgado amor. Entonces Pablo lo menciona de esa forma. Pablo ha entendido que la práctica del amor bíblico es el camino correcto si queremos vivir como esos sacrificios vivos. Y continúa comunicando esta verdad a la iglesia en Roma. Ahora, cuando nosotros hablamos del amor a lo largo y ancho de la Biblia, pues tenemos varias ideas, y no todas son bíblicas, pero tenemos varias ideas de lo que es el amor. Y la Biblia está llena de, de lecciones acerca del amor. O sea, no es Pablo, este no es un tema único de Pablo. Jesús, de hecho el apóstol Juan, es uno de los que más habla acerca del amor. Vamos a leer algunos versículos también que él mencionó, o algunas palabras de las que él mencionó. La historia misma nos ha enseñado que la primera iglesia en sufrir por falta de amor se llama la iglesia de... Díganlo. ¿Nadie sabe? De Éfeso. Ahí está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. ¿Cierto? Cuando Juan dice que perdieron su primer amor. ¿Esa fue la única iglesia que le pasó eso? Si usted revisa la historia, se va a dar cuenta que después de esta iglesia, otras iglesias perdieron ese amor. A través de la historia podemos hacer un diagnóstico muy crítico acerca de la pérdida del amor entre los hermanos en la iglesia. Y por eso Pablo creo que introduce este tema del amor cada vez que tiene la oportunidad. Si usted mira el continente europeo, por ejemplo, va a encontrar la iglesia o va a ver la iglesia como un cementerio. Es triste decirlo así. Pero hay otros países, otros continentes o países que, aunque no son un cementerio hoy, son iglesias en cuidados intensivos. Y nosotros creo que podríamos llegar a lo mismo, ya sea a cuidados intensivos o a un cementerio espiritualmente, si olvidamos la lección del amor. Si pasamos por alto tantas veces que escuchamos qué es el amor y por qué debemos amarnos los unos a los otros. Y por eso nuevamente creo que Pablo introduce este tema aquí. Hay muchas razones para entender este tema. Hay muchas razones. Hoy vamos a aprender 3 lecciones básicas en la economía del amor, de por qué debemos amarnos los unos a los otros. 3 lecciones básicas de por qué debemos amarnos los unos a los otros.
Y la primera lección la encontramos ahí en el versículo 8. Dice nuevamente el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa primera parte nos gusta, ¿cierto? Eso de no deber nada a nadie suena bien, suena chévere, ¿sí? Pero de hecho el versículo nos está diciendo que sí tenemos una deuda. El versículo no está diciendo que no tenemos deuda, sino que no debemos olvidar que tenemos que pagar esa deuda, de amarnos los unos a los otros. Y es una deuda impuesta. El versículo no está enseñando que todos los cristianos que tengan una deuda están en pecado. No. Y de hecho yo creo que muchos cristianos todavía piensan eso, que si tenemos una deuda es pecado. La Biblia en varios pasajes, Deuteronomio, Levítico, enseña que hay normas para el asunto de las deudas. El pecado es no pagar la deuda, ¿sí? Ese es el pecado, no pagar la deuda. Y Pablo tiene esa misma idea aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y él presenta eso como la mayor deuda que podemos tener con nuestros hermanos. Esto va en contra de la libertad financiera, ¿cierto? Tenemos una deuda con nuestros hermanos. Mire a la persona que está ahí a su lado. ¿Sabía que estaba endeudado con él, que usted le debe amor a esa persona? Esto no es algo que yo estoy inventando, Pablo lo está diciendo, ¿sí? Se nos dice ahí, no debáis a nadie, sino amaros los unos a los otros. Lo último que él ha mencionado en el capítulo 12 acerca del amor, miren el versículo 9, por favor, del capítulo 12. Miren lo que dice ahí. ¿Recuerdan cuando hablamos de este pasaje? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, ¿sí? ¿Y por qué Pablo había dicho eso? ¿Recuerdan cuando hablamos de estas responsabilidades de los cristianos? Porque es tan fácil fingir este amor, es tan fácil fingir que amamos a alguien, pero en realidad, ¿cómo estamos seguros de que amamos a una persona? ¿Cómo estamos seguros que estamos cumpliendo con lo que Pablo quiere aquí, el amarlos unos a otros? No, es que yo siento que los amo, pastor. Ah, ¿sí? ¿Eso es suficiente? Yo no sé, porque yo encuentro, y vamos a ver aquí en este pasaje, que hay varias formas en que en la economía del amor de Dios, el amor se demuestra, ¿sí? Y no necesariamente solo con palabras, sino con acciones. En el capítulo 5, el versículo 8, aprendimos algo acerca de Jesús cuando hablamos de la justificación. Miren el versículo 8 del capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo sintió que nos amaba. ¿Es lo que la Biblia dice? No. No habla de sentir, sino que Él demostró, hizo un acto, y el acto fue sacrificarse, entregar su vida por nosotros. Esa es una de las razones por las que estamos en deuda entre nosotros, por lo que Cristo hizo. Porque nosotros no le debemos nada a Él. En cierta forma, Él pagó por nosotros, nos compró. Y fue por gracia. Él no está esperando que le paguemos a Él nada. Pero Él está esperando que entre nosotros nos retribuyamos de ese amor que Él nos dio, basándonos en el sacrificio que Él hizo, en la entrega que Él hizo por nosotros. Y es por eso que Pablo puede decir, amémonos unos a otros. Ahora, ¿ustedes creen que Pablo está diciendo ahí que esto es para los cristianos dentro de la iglesia? Hasta ahora no ha dicho sino unos a otros. Se entiende por el contexto que Pablo está hablando a la iglesia, ¿sí? Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que no es solamente el amor hacia los hermanos. La Biblia tiene unos estándares muy altos de amor, pero tenemos que reconocer que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir lo que Pablo espera que hagamos aquí. ¿Podríamos describir alguna práctica o hábito, ya sea personal o en familia, que muestra amor hacia nuestros hermanos o otras personas? Algo muy puntual que usted dice, no, cada día o cada semana o cada mes hacemos esto, porque siempre estamos demarcando este tema del amor.
creo que no somos tan intencionales en el tema del amor, ¿sí? A mí me gusta mucho aconsejar parejas cuando están enamorados, cuando están rumbo al matrimonio. Porque uno ve esa intencionalidad en todo, ¿cierto? Piensen en todos los detalles y en cómo si llego a tal hora le llevo la flor y la recojo y después le compro chocolate, después cuando llegue la llamada, o sea, son detalles, sí, pero todo es intencional. Por alguna razón, cuando uno se casa, eso no funciona igual. Tenemos que trabajar, ¿sí? Más en eso. Tenemos que trabajar en el tema del amor, porque no, eso no brota así, por sí solo. Y gracias a Dios que Dios nos ayuda en eso, para poder trabajar y resaltar el amor que Cristo ha puesto en nosotros, para nosotros luego amarnos los unos a los otros. Ahora, deberíamos pensar en tener alguna práctica, en algún hábito que nos ayude a fomentar eso. Y creo que la iglesia incluso puede tener ministerios relacionados a este amor. Y pueden ser algunos muy directos, otros indirectos, pero tenemos que pensar como iglesia también. Yo recuerdo como pastor siempre habían hermanos que hablaban de la canasta de amor, ¿sí? Y a mí en cierta forma me molestaba esa idea de una canasta de amor, ¿sí? Porque no es solamente hacer algo o traer algo y ponerlo ahí en una canasta, ¿cierto? Sino que es llevar eso a esa persona, hablar con esa persona, escuchar a esa persona, orar con esa persona, llorar si es necesario con esa persona, consolarnos mutuamente, y eso determina si es una canasta o no de amor, ¿sí? O sea, la canasta en sí misma es una canasta de mercado, pero siempre querían ponerle el nombre de canasta de amor, ¿sí? Incluso yo jugaba y decía que por qué no le poníamos carrito de amor, o que el carrito cabe más que en la canasta. En fin, creo que tenemos que tener prácticas o hábitos como iglesia que nos ayuden a fomentar el amor entre nosotros. Una de las cosas por las que estoy muy triste en toda esta pandemia es que teníamos un tiempo hermoso aquí de almorzar cada domingo, una vez al mes. Ese tiempo yo lo estaba sobre disfrutando, ¿sí? Porque era una forma de mostrarnos amor unos a otros, ¿cierto? Ver hermanos sirviendo, otros que traían, compraban, y a mí eso me encanta. Ver la iglesia pensando en cómo servir, cómo amar a sus hermanos, incluso a personas que ni siquiera eran hermanos, porque llegaban personas nuevas. Yo extraño eso, hermanos. Yo extraño eso. Y Pablo dice aquí que una de las cosas que tenemos que hacer, y esta es la primera lección, es reconocer que tienes una deuda, y es una deuda de amor. Esa es la primera cosa que tenemos que reconocer, que tenemos una deuda. Porque si tú no sabes que tienes una deuda, ¿qué pasa? Pues obvio no la vas a pagar, ¿cierto? Por eso es importante a veces, y las empresas saben eso, nos mandan la factura, para que no se olvide, ¿sí? Yo creo que esta es nuestra factura, hermanos, la palabra de Dios, que nos recuerda todo. Ay, tenemos una deuda, ¿sí? Tenemos que pagar. Y el Señor aquí nos está mostrando cuál es el precio y cómo hacerlo. Cómo pagar nuestra deuda con el Señor, con los hermanos, perdón. Cómo pagarla. Ahora usted se estará preguntando, pero ¿cómo se generó esa deuda? ¿Cierto? Porque a veces llega la factura y dice, ¿de dónde? Yo creo que esto no es necesario recordarlo, pero hagamos el ejercicio de recordar cómo se generó esta deuda. Todos seguramente conocen Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso suena chévere porque es algo que Dios hace. Dios hace. Dios lo hizo todo, ¿cierto? Sí, pero resulta que lo que hizo Dios fue amarnos. Y al amarnos puso su amor en nosotros. Ahora, el mismo Juan, en la epístola 3:16, ya no lo recuerdan tanto, pero vamos a leerlo, y de hecho lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional, si me lo permiten. Búsquenlo ustedes en 1 de Juan 3:16, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Escuche como Juan dice: en esto conocemos lo que es el amor.
en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Eso es muy parecido a Juan 3:16. Pero no termina ahí, dice, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Dos versículos fascinantes, escritos por el mismo Juan, 3:16, una epístola y un evangelio. En uno se nos muestra cómo Dios entregó todo por nosotros, y en otro cómo por esa razón nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Por eso existe esa deuda. Esa es la razón por la que esa deuda está ahí. ¿Será que Jesús exagera al decir eso? ¿Que Él entregó su vida por nosotros? Hay algo particular del Evangelio que me gusta mucho y que a veces olvidamos con mucha frecuencia. Es que Jesús no solamente murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Él en vida se entregó por nosotros. Estudien la vida de Jesús y van a ver a un Jesús que todo el tiempo está amando y entregándose a la gente, sin importar si era su discípulo amado. No, Él se entregó simplemente, se entregó y amó, de una forma que cuando uno lee algunos pasajes, uno se queda avergonzado de la forma en que Él respondió. Y claro, la gente dice, pero es que Él era Jesús, claro. Su amor lo practicó como hombre. En su esencia de hombre, Él amó a las personas de la forma que Pablo está esperando que nos amemos nosotros. Eso es maravilloso. Ese es el estándar del amor de Dios. Entonces esa es la primera lección que encontramos aquí. Reconocer que tenemos una deuda de amor. El punto, hermanos, es pagar con las condiciones acordadas esa deuda. Si Él dice que tenemos que entregar nuestra vida, pastor, no se ponga así. Yo sé que eso es una cosa, wow. Si a veces no queremos ni siquiera hacer una llamada por un hermano, ahora que entregar la vida, ¿de dónde? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Nuestra falta de amor. Eso hace que una iglesia agonice. Eso hace que un hermano se seque. Su falta de amor. Primeramente hacia Dios. Por eso es el primer mandamiento, ¿cierto? Y después a los demás. Veamos la segunda lección. La segunda parte del versículo 8 dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Así que, bueno, dejémoslo ahí. ¿Vieron cómo dice en ese versículo 9 y la última parte del versículo 8? Ahora aquí habla de no solamente hermanos, sino que incluye al prójimo. Nos ayuda a entender Pablo que una de las exigencias es que no es amor selectivo. Esta es la segunda lección. Cumple las exigencias de la ley con el amor de Cristo. Cumple las exigencias de la ley con el amor. Por eso no se puede cumplir la ley si no tenemos amor. Y por eso Cristo resume el cumplimiento de la ley con amor. Por eso Pablo dice, el que no tiene amor, nada es. ¿Sí? Todos necesitamos aprender a amar y amarnos mejor. Pero amar más a Cristo. Ahora, el asunto no es que no tengamos el amor, porque Dios nos ha otorgado ese amor. Es la práctica de ese amor. En Mateo capítulo 5, el versículo 44, Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo creo que Pablo no había leído ese versículo, ¿cierto? Claro que Pablo sabía, el Espíritu Santo lo estaba
dirigiendo, lo estaba guiando. Pero entonces, ¿cómo va a decir que amen al prójimo si eso incluye amar al enemigo, si eso incluye amar a los que nos persiguen, a los que nos aborrecen? ¿Y cómo? ¿Qué dice ahí? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Mm? El concepto del amor está distorsionado. Por eso es que nos cuesta entender esto. Porque choca en nuestra mente cuando pensamos en lo que creemos que es el amor. ¿Mm? La gente ama lo material, la gente ama la naturaleza, la gente ama la creación. Bueno, pero no aman al creador. Y por eso no nos podemos amar de la misma forma. Hay tantas cosas ridículas circulando en las redes, ¿cierto? Gente abrazando un árbol ahí, evitando que lo corten. Hay cosas que uno dice, wow, o gente amándose a sí mismo. El concepto del amor está ciertamente distorsionado y por eso tenemos que regresar al concepto bíblico de lo que es el amor. Miren nuevamente lo que dice Juan, ahora en el capítulo 13, versículo 34 a 35. Esta fue la primera vez que Jesús dijo esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. Pablo no lo dice completo porque en cierta forma esto es lo que Pablo tiene en la cabeza y seguramente de Deuteronomio. Esto es lo que está en la cabeza de Pablo cuando él menciona esto. Pero ven las palabras de Jesús, cómo Jesús hace la distinción de sus verdaderos discípulos. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que el mundo va a distinguir realmente a los cristianos? Bueno, eso es fácil, porque la gente dice, ¿a qué iglesia asiste? ¿Ya fue bautizado? ¿Es miembro de la iglesia? Así nos identifican. Pero Jesús no va a hacer esas preguntas. Jesús no va a decir, ¿usted era miembro de la iglesia? ¿Qué ministerio tenía? Él dice que la forma en distinguir a sus discípulos es por la forma en que entre ellos se aman y ellos aman a los demás. Wow. Wow. Esto me humilla tanto a mí, ¿verdad? O sea, tenemos un estándar tan alto, pero a la vez nos tiene que desafiar el concepto de lo que es el verdadero amor, el amor bíblico. El concepto de amor es dar de parte de Jesús, es entrega, ¿sí? Y eso de alguna forma da una identidad. ¿Cómo podemos cumplir todos los mandamientos en solo este mandamiento? Pablo lo dijo en Romanos, ahí en el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Menciona 5 de los 10 mandamientos. Algunas versiones solamente menciona 4 y no están en el orden correcto. Pero hay 5 mandamientos que son los últimos mandamientos de Éxodo capítulo 20, que son los mandamientos que tienen que ver con las relaciones personales. ¿Por qué creen que Pablo dice que todo eso podemos evitarlo? Ya les dije, evitarlo con el amor. Porque es así. ¿Usted ha visto o ha escuchado en las noticias que alguien dice que le fue infiel a la esposa porque la amaba mucho? ¿De dónde? ¿Sí? ¿O que le robó al Señor porque lo quería tanto? No, es todo lo contrario. Si no hay amor, todo esto va a ocurrir. Este es el resultado de la falta de amor. El homicidio, el hurto, el falso testimonio. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay amor. Lo increíble de todo esto no es que eso esté pasando en el mundo, es que eso esté pasando en la iglesia. Eso es lo increíble. Que esto esté ocurriendo en la iglesia y que la iglesia esté haciendo o teniendo los mismos comportamientos que un no creyente. Eso es lo verdaderamente triste. Así que Pablo da un concepto diferente de lo que es el verdadero amor.
Esto tiene que ver con las relaciones personales y nos ayudan a entender que si nos concentramos en amarnos mejor entre nosotros, eso es como un extinguidor, va a ir apagando otros pecados que van a salir. ¿Sí? Envidia, rencor, todos esos otros pecaditos que están ahí. Si amamos, eso es como el amor es como un extintor que nos apaga enseguida. ¿Recuerdan que Proverbios dice el amor cubre? Solamente hay que recargarlo, ¿cierto? El amor lo puede hacer. A veces nos desgastamos tanto tratando de agradar a Dios y a las personas. Si no amamos a los que vemos, dice el Señor, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Primera de Juan 4:20. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Hermano, ¿y cómo está? No, bien, pastor, maravilloso, excelente. ¿Y cómo está con Dios? No, espectacular. Pero hermano, hace un año que no va a la iglesia. Sí, lo sé, pastor. Y desvinculan la vida y el amor hacia los demás de una forma y piensan de alguna forma que cada uno puede, perdón que lo diga de esta forma, amar a Dios como se le da la gana. Qué triste. Si Dios tiene un estándar de amor para que lo amemos, para que sea un verdadero amor, no es que cada uno ama a Dios de una forma vulgar, de una forma emocional, sentimental. No. Es un amor arraigado a su palabra, a sus verdades, al evangelio, lo que nos impulsa, lo que nos motiva. Yo creo que esa es la razón por la que debemos estar aquí, por ese amor. La tercera lección es, bueno, la vemos ahí en la última parte del versículo 9 y el versículo 10. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La tercera lección es: beneficia a otros con el amor. Ahora, si decimos o si escuchamos que el amor no hace mal al prójimo, es decir, que no amarlos, si les hace mal. ¿Estamos? ¿Escucharon eso? Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Y si no los amo, sí les hace mal. El mundo carece de amor. Escuchen esto. El mundo carece de amor. La gente está muriendo por falta de amor, porque no se sienten amados, porque no han encontrado el verdadero amor, que es Dios. Y nosotros que tenemos la obligación, el deber de amarnos los unos a los otros, no lo estamos haciendo. Porque es que Pablo no dice ahí en el primer versículo, en el versículo 8, en el versículo 8, él no dice, no debáis nada a nadie, si quieres, no. ¿Sí? O ámense unos a los otros, si quieren, no. Es que es una responsabilidad. Cuando hablamos de las deudas, ese es el sentido que tienen las deudas, ¿cierto? Así le llamamos. No, es que tengo que cumplir una obligación, una responsabilidad. Pues el amor hacia los demás es una obligación, es una responsabilidad, no es una opción. Eso es lo que Pablo quiere decir. Entonces, si no estamos amando al prójimo como de esa forma, o de esa forma, estamos privando a otros de que ellos también conozcan el amor de Cristo, porque no lo ven en nosotros. Creo, hermanos, que la iglesia está pasando por un momento muy importante. No hablo solamente de impacto bíblico, pero hablemos de nosotros, para no hablar de los demás. Impacto bíblico está pasando por un momento importante donde podemos mostrar a Dios y a nuestros hermanos cuántos los amamos. No de forma emocional, como leímos en el capítulo 12, del versículo 9, fingiendo, no, real, verdadero. Hermanos, sí, yo valoro mucho que ustedes hayan llegado hasta aquí esta mañana, porque eso siempre muestra el amor a Cristo y a su iglesia. Algunos creen que podemos amar la iglesia virtualmente. Yo dudaba hace mucho tiempo cuando yo escuchaba de novios virtuales.
ahora se casan virtualmente, pero sigo dudando de que usted puede tener una relación con la iglesia virtualmente. Usted puede tener un contacto con la iglesia, pero realmente usted no va a poder amar la iglesia virtualmente. Se lo digo desde aquí, a los que nos están viendo virtualmente. Con amor les digo esto, porque esa no es la iglesia. Estamos en unas circunstancias así porque Dios lo ha permitido. Yo no estoy diciendo que es culpa nuestra, no. Pero Dios está usando esto para enseñarnos a amarnos entre nosotros, para practicar el verdadero amor. Imagínense a Cristo amando a su iglesia virtualmente. ¿Mm? No, esto no es real. Cristo se mostró, se entregó por ellos, se dio por ellos. El verdadero amor, eso es lo que hace. ¿Cómo muestras que amas a la iglesia? ¿O cómo muestras que amas a Jesús? Hágase esa pregunta, respóndase esa pregunta. Para usted, ¿cómo muestra usted que ama a la iglesia? ¿Cómo muestra que ama a Jesús? Si usted cree que con hacer cosas es suficiente mostrar el amor a Jesús, tenga cuidado con eso. Porque no es solamente hacer cosas, es lo que somos en Cristo, sacrificios vivos, agradables, es el ser, lo que somos para Él. Y cuando hacemos esas cosas, entonces podemos ir por el camino correcto. La economía del amor es como un amor que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos que invertir en los demás. Son como las regalías, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que beneficiar a los demás con lo que Dios ha hecho por nosotros. Si no vivimos de esta forma, actuamos como el mundo. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Pues no tenemos el tiempo para ir allá, pero está en Mateo 18. ¿Recuerdan esa parábola? Un hombre tenía una deuda y fue donde su señor y el señor le pidió que la pagara y finalmente él rogó y pidió misericordia y el señor se la perdonó. Después salió a la calle, se encontró a uno de sus consiervos que también le debía y entonces lo tomó por el cuello, lo ahorcó porque no le pagaba y me tiene que pagar y me tiene que pagar. Entonces, a oídos de su señor llegó la noticia de que el siervo estaba haciendo esto y su señor entonces le cobró lo que le debía. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, vamos a mostrar, vamos a dar de lo que Él nos dio, o desligamos una cosa de la otra. Tenemos una deuda por pagar entre nosotros. Amémonos los unos a los otros. La ley se cumple de esta forma. El cumplimiento de la ley es este. Amémonos. Así podemos practicar lo que la Biblia dice. Así podemos aplicar lo que la Biblia dice. Pero si tú amas más al mundo que a Dios, Juan habla de eso también en su epístola, tienes que revisar qué es lo que está pasando en tu vida. Porque hay algunas motivaciones ahí pecaminosas. Juan Calvino decía que nuestro corazón era una máquina de ídolos. Y esos ídolos lo que quieren hacer es que nos postremos amando otras cosas que no sean a Dios. Tenemos que revisar realmente si estamos amando a Dios en primer lugar para luego podernos amar nosotros y cumplir toda la ley como el Señor dice. Concluimos diciendo entonces que Jesús nos mostró su camino de amor que cumple todas las exigencias de Dios. Él mismo recorrió en su vida y en su muerte y en su resurrección ese camino de amor. Podemos ver las marcas de Jesús y vemos ese amor constantemente en todo lo que Él hizo. Hoy vamos a recordar el amor de Cristo con la Santa Cena. Yo estaba esperando este momento. Hablamos con el pastor Jonathan, con unos hermanos. ¿Qué hacemos de la Santa Cena? ¿Saben cuánto llevamos sin tomar la Santa Cena, hermano? ¿Alguien ha hecho la cuenta? ¡Wow! Y yo pensaba, qué bueno va a ser poder hacer esto con nuestros hermanos cuando estemos juntos.
Y casi, les confieso algo, casi lo hacemos virtualmente. Pero cuando leí el pasaje y meditaba en él, decía, unidos, unidos, juntos. Y yo pensaba, esto no es posible, tenemos que estar juntos. Y agradezco al Señor que nos ha dado esta oportunidad hoy de recordar su amor, su sacrificio, su bondad, su misericordia. Quiero pedirle que solamente los que se han bautizado por inmersión reciban los elementos que vamos a entregar esta mañana. Para la tranquilidad de todos, hemos tenido todos los cuidados con los elementos, están debidamente sellados, solamente los va a manipular usted nada más. Pero antes de tomar los alimentos, quiero invitarles a un pasaje paralelo a lo que hemos venido hablando y es 1 Corintios capítulo 6. Un versículo más.